Hola a todos. Hoy seguiremos la estela de un sentimiento muy diferente. Nos adentraremos en una historia donde todo se vive ante nuestros ojos, pero la verdad siempre está en segundo plano. Gökberk Demirci. Lo conocemos en la pantalla con sus papeles fuertes y su postura erguida. Pero también tiene una faceta que oculta a nuestros ojos, que esconde en su silencio, su amor, su resentimiento y su lucha por recuperarse. Durante un tiempo, estuvo en la agenda su romance con Özge Yağız. Todos pensaron que tenían una historia con final feliz, pero a veces la vida es mucho más real y más dura que los escenarios que escribimos. Esta relación terminó en silencio. No hubo grandes peleas, ni declaraciones. Pero ¿qué se escondía detrás del silencio? Hoy vamos a investigar esas preguntas. Entonces, ¿qué pasó con Gökberk después de Özge? ¿Pudo reabrir su corazón? ¿Quién destruyó los muros de la confianza y quién no pudo repararlos? Relaciones efímeras, silencios en las redes sociales, palabras con significado. Todo es parte de un todo. Puede que Gökberk no se haya vuelto a enamorar, pero aprendió a ser dueño de sí mismo. Y tal vez ese sea el amor más grande de todos, poder volver a amarte después de perder. Hoy en este vídeo no solo veremos la historia de amor de un actor. Al mismo tiempo, abordamos el viaje interior de un hombre, los gritos silenciosos de su corazón y el verdadero significado de la palabra confianza en su vida. Si lo deseas, emprendamos ahora juntos este viaje emocional. El amor a veces llega en el momento más inesperado, pero por desgracia también se va cuando menos estamos preparados. Gökberk Demirci y Özge Yağız fueron la pareja más conocida de la pantalla durante un tiempo. La amistad que nació frente a las cámaras se convirtió en un amor que se extendió de corazón a corazón. Sus seres queridos se encontraron en su historia, pero las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Cuando ambos se separaron, solo quedaron signos de interrogación y corazones rotos. Mientras que Özge optó por seguir otro camino, Gökberk se volvió hacia su interior. Desde fuera se veía que estaba atravesando un periodo tranquilo, pero por dentro era un periodo tormentoso. Entonces, ¿qué experimentó Gökberk durante este periodo? Después de todo, un hombre que confió en la persona que amaba e imaginó un futuro, vio cómo ese sueño se desmoronaba. No se sabe si hubo traición, desacuerdo o falta de tiempo. Pero una vez que se rompe el muro de la confianza, no solo en esa relación, tiene un impacto en cada relación posterior. Después se mencionó su nombre como Pelin Llamas. Quizás intentó amar de nuevo, quizás solo para olvidar. Pero el hecho de que esta relación terminara en poco tiempo demostró que Gökberk todavía no podía abrir su corazón por completo. Porque cuando un hombre que ha sido destruido una vez intenta reconstruir la confianza, primero cuestiona sus cimientos. ¿No se derrumbará esta vez? Dicho, cuando observamos la vida de Gökberk en estos días, vemos que está más en paz consigo mismo que enamorado. Pinta el retrato de un hombre que se yergue nuevamente sobre sus propios pies. No tiene prisa por encontrar el amor ni está estancado en el pasado. Si va a amar más, se requiere un amor fuerte, honesto y basado en una confianza inquebrantable. Una mujer que está tranquila en su corazón, no en su cabeza. Porque ya no se trata solo de amar, quiere ser amado con seguridad. Y quizás esta es la parte más difícil. Reconstruir la confianza, no con alguien nuevo, sino contigo mismo. El amor a veces comienza cuando pierdes. Y Gökberk Demirci, después de perder, sacó a un hombre nuevo de dentro. Más fuerte, más real, más cuidadoso. Ahora es el momento de que la persona adecuada lo entienda. La confianza rota es la herida invisible pero la más pesada. Gökberk Demirci es como uno de aquellos que llevan esas heridas silenciosas. Tal vez él siempre eligió parecer recto, pero unos ojos amorosos lo notaron. Había un silencio detrás de esas sonrisas. Estaba vagando por la vida como una frase inconclusa. Regresó al set y abrazó su trabajo. Intentó mantener la agenda ocupada únicamente con sus proyectos. Pero una persona no puede dejar su corazón en el trabajo. El corazón se recuerda a sí mismo incluso detrás de escena. Quizás por eso los últimos papeles de Gökberk están marcados por una sensación de resentimiento, madurez e introversión. No es fácil olvidar el amor, pero es aún más difícil volver a confiar en él. A veces, el mayor desafío para las personas no es empezar de nuevo con alguien nuevo, sino demostrarse a uno mismo que se puede volver a confiar. Y Gökberk estaba exactamente en ese punto. Alguien que no podía demostrar que estaba roto pero que estaba experimentando una tormenta en su interior. Él no se tomó un descanso del amor, comenzó a mostrar compasión hacia sí mismo. Sus fans fueron testigos silenciosos de este viaje.
Examinaron cuidadosamente cada paso que daba, cada línea que escribía, cada fotograma que compartía. Me pregunto si está bien. ¿Está amando de nuevo? ¿En quién está pensando? Había preguntas flotando en los comentarios. Pero tal vez Gökberk ya no dirige su amor hacia el exterior. Lo dirigió hacia adentro, es decir, hacia sí mismo. El amor no necesariamente tiene que ser con otra persona. A veces el amor más grande radica en perdonarse a uno mismo. Se abraza a sí mismo. Tal vez cuando Gökberk aprenda a confiar en sí mismo nuevamente, se abrirán las puertas para confiar en alguien más. Y cuando ese día llegue, la persona que toque su corazón amará su postura presente, no su pasado. Porque Gökberk ya no está desenamorado, se encuentra en medio de un viaje de regreso a sí mismo. Y aquí llegamos al final del camino. Pero esto es solo el final del vídeo. Este viaje al mundo interior de Gökberk Demirci nos enseñará algo más. Recordó, el amor no es solo un sentimiento experimentado entre dos personas, también moldea la relación de una persona consigo misma. A veces el mayor dolor no es el de ser abandonado, proviene de disminuir silenciosamente. Y las experiencias de Gökberk son exactamente estas. Un hombre al que todos llaman fuerte, cuando lo miran desde fuera, en realidad es alguien que ha aprendido a empezar de nuevo muchas veces en su interior. A veces enterraba su amor en su interior, a veces rodeaba su confianza con muros. Pero pase lo que pase, siempre se mantenía fiel a sí mismo. Todo lo que hablamos en este vídeo no fue el final de una historia de amor, sino quizás algo mucho más valioso, la maduración de un personaje. Una novela de miles de palabras estaba escondida en el silencio de Gökberk. Y vagamos entre esas líneas. Ahora queremos algo de ti también. Deja un corazón en los comentarios. Pero no es un corazón común y corriente, con un sentimiento al que le atribuyes significado. ¿Qué sientes cuando piensas en lo que pasó Gökberk? Si estuvieras en su lugar, ¿podrías aprender a confiar de nuevo? No olvides darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y estar nuevamente con nosotros para nuevo contenido. Porque este canal seguirá siendo la voz no solo de las noticias sino también de las emociones. Para que podamos hablar de quienes curan corazones, no de quienes los rompen. Recuerda, todos pueden amar, pero no todos pueden confiar. Y a veces el amor más verdadero comienza donde puedes volver a confiar.